Colombianos, es realmente sorprendente cómo la señora Vicky Dávila y María Fernanda Cabal intentan confundir al pueblo colombiano creando trinos, sacando videos de desinformación, inventando balances que no son ciertos sobre los 2 años de Gustavo Petro. Pues resulta que la señora Vicky Dávila sacó un trino donde habla y hace un balance de estos 2 años del presidente. Lógicamente, Gustavo Petro tuvo que salir a desmentirla y cantarle la tabla con pruebas, con cifras y realmente con la verdad, ¿no? Resulta que Vicky escribe el trino así. Han sido 2 años de pesadilla, mal ejemplo y respeto al ciudadano, a las Fuerzas Armadas, a la justicia y a la prensa. A todos, dice ella, ¿no? Y pensar de que las Fuerzas Armadas han sido las más beneficiadas en el gobierno de Gustavo Petro, pues les ha dado todas las garantías para que mejoren sus ingresos, para que puedan hacer los cursos a generales, a coroneles, sin pagar un solo peso. Pero esto no lo dice la señora, ¿no? Más inseguridad, regiones en manos del crimen y ciudades muy inseguras. ¿Y para qué están los alcaldes, perdón, señora Vicky Dávila? ¿Para qué están los gobernadores? Por ejemplo, a Dilian Francisca se le llamó en que estaba gastando la plata de seguridad para el Valle y no asistió a dar la cara, a dar su balance. Entonces, ¿a qué jugamos? Grupos armados empoderados, fuerza pública desmantelada y debilitada. Esto es falso. Cada vez se incrementa más la fuerza pública. Cada vez se está acorralando a los criminales. Más hectáreas de coca sembradas sin control y más polvo blanco en las calles y en el mundo. Cuando se están cogiendo toneladas, es que siembra desinformación, y si el colombiano no se informa por otros medios, pues se queda con la verdad, supuesta verdad de la señora Vicky Dávila. Política de odio y lucha de clases. ¿Quién ejerce una política de odio si no es la señora Vicky Dávila, con sus noticias falsas, con sus informes montados solo para perjudicar al gobierno de izquierda, ¿no? Terrorismo político. Y entre paréntesis ella dice constituyente y fast track. Más corrupción, múltiples escándalos. Y ella sí calladita con la corrupción de los chars, con la corrupción de la ñoña política, con la corrupción de Ecopetrol, que se están robando el petróleo. Calladita, ¿no? Sistema de salud destrozado, cuando sabemos que las EPS pues no rinden cuentas de 11.3 billones de pesos en pandemia, ¿no? Y tendrán que hacerlo. Sin embargo, la señora no menciona esto porque se quiere una reforma a la salud para que estas EPS no sigan robando e invirtiendo los dineros de la salud de todos los colombianos pues en spas, en viajes, en, mejor dicho, cosas que se les antoja a los dueños de estas EPS. Economía en declive cuando está creciendo, ¿no? Gasto público disparado y abusivo, dice ella. Burocracia penosa, funcionarios cuestionados y protegidos. Industria petrolera amenazada. Sector de la construcción prácticamente quebrado. Comercio golpeado, al igual que las manufacturas. Fiscal de bolsillo, por Dios, señora. Si esta señora está imputando a la gente que está siendo responsable de corrupción y demás, y al parecer no se ha dado cuenta, ¿no? Porque le callaron la boca aquel día con la imputación de cargos, con la presunta investigación que le van a hacer al señor ministro de Hacienda y demás. Y que fiscal de bolsillo, hágame el favor. La democracia y la libertad en riesgo, relaciones rotas con Israel, íntimas con la dictadura de Maduro. Quedan 2 años, hay que resistir, tratar de reducir el daño y todos unidos luchar decididamente para defender a Colombia y poner a salvo la democracia y la libertad. ¿Qué más le pondría a la lista? Dígame, esta señora si no quiere ser candidata presidencial, se le nota a leguas, ¿no? Pues acá le escriben a la señora, 2 años de pesadilla sin plata del erario para la revista Semana, le preguntan acá. Aquí otro, le falta uno de los logros más importantes que podría conseguir, salvar al país de estos medios basuras, fomentadores de violencia y de odio, creadores de mentiras y vendedores de estiércol, y aplicarle la ley a sus meretrices, propietarios y patrocinadores. Definitivamente, pues acá la señora Vicky Dávila no le va muy bien con los comentarios. También el Centro Democrático sacó. Desde el Centro Democrático fijamos nuestra posición frente a los 2 años de gobierno de Petro. El balance de 2 años de un cambio ha sido un retroceso de los colombianos y ya podrá imaginarse qué es lo que ha hecho. Pues el presidente Petro desde el puente de Boyacá en su discurso dijo, la fuerza pública es un ejército del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Por eso una de nuestras decisiones al llegar como presidente no fue mirar las grandes estrategias, sino que vimos al ser humano. Escuchamos al presidente para callarle a la señora Vicky Dávila su boca frente a que dice que las fuerzas militares están desprotegidas y son las que han conseguido mayores beneficios con este presidente. La fuerza pública, como antaño, es un ejército del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y por eso una de nuestras decisiones al llegar como presidente de la República no fue mirar tanto las grandes estrategias de las mapas, las flechas, donde se ubican, cómo se organizan las tropas. Dimos algunas instrucciones respecto a uno de nuestros enemigos, las grandes mafias multinacionales que tienen incidencia en Colombia, la interdicción
Creo que ya llegamos a 1.500 toneladas desde ese entonces incautadas. Algún daño habrá hecho eso en ese tipo de formaciones delincuenciales del mundo de hoy. Pero además de ese tipo de estrategias, lo que vimos fue el ser humano. Si proponemos una seguridad humana, es decir, que tenga como eje el que crezca la vida y no que crezca la muerte, diferencia, se puede hacer un gran debate sobre eso. ¿Puede haber seguridad sobre la construcción de la muerte? ¿O la seguridad es casi por definición la construcción de la vida? Y si es lo último, y a eso le llamamos una seguridad humana, de los seres humanos, todos y todas que habitan en este territorio, todos, entonces, ¿cómo se trata desde el punto de vista humano al integrante fundamental de la Fuerza Pública de Colombia, que es el soldado de mar, de tierra, de aire, el patrullero que llamamos hoy, de la gente, decíamos antes, los nombres cambian, eso es lo de menos, la base misma de la Fuerza Pública? Porque al general se le sabe cómo se le trata. Pero ¿qué le pasa al soldado que viene de algún lugar de Colombia nostálgico porque dejó la novia, o porque dejó a la mamá, o porque hay problemas en la casa? Hay problemas básicos del hambre, de la vivienda, del existir, de las condiciones materiales de la vida. ¿Cómo se le trata a la mujer? Tremenda intervención de Gustavo Petro frente a las Fuerzas Armadas. Y pues él dijo, hay hombres y mujeres, soldados, los que hemos visto como seres humanos. ¿Comen bien los soldados? Comer es sinónimo de vida, eso lo aumentamos sustancialmente, y no solamente la comida, que fue duplicada en presupuesto, sino sus ingresos. Cuando llegamos recibían 30% de un salario. Hombres o mujeres, lo hemos visto como seres humanos. Hay comida en los cuarteles, comen bien los muchachos y las muchachas, porque la mayoría son jovencísimos, en etapas donde se necesita además los nutrientes más que nunca, porque desarrollan el cerebro, el músculo, etcétera, la vida. Comer es el sinónimo de la vida, pues eso lo aumentamos sustancialmente. No se le puede exigir a un joven vaya a la trocha y allá arriba quizás en la noche lo espera un disparo, la muerte, que se sabe, y entonces con hambre, no. Y no solamente la comida, que es lo básico, que fue duplicada en su presupuesto, sino sus ingresos, los que reparte con su mamá, con sus amigos, con su novia, como quiera. ¿Cuánto recibía un soldado cuando llegamos? 30% del salario mínimo, que en ese momento eran 300,000. ¿Cuánto queremos que reciba cuando nos vayamos? Un salario mínimo al menos. 3 veces más que 3 veces. Hoy de esos 300,000 estamos en 640,000, algo así, o 15,000. Y a principios del año entrante estarán en 910,000. Y al final espero cumplir la palabra. Claro, un salario mínimo para una persona de clase media alta, pues que es nada. Pero para alguien que no lo ha tenido, para que alguien que sale del barrio estrato 1 o 2 de Bogotá, para alguien que sale del Chocó, del Cauca, de las tierras negras, no porque sean oscuras, sino porque allí se depositaron los primeros liberados a sí mismos, que hicieron parte de este ejército en ese 1819, 7 de agosto. ¿Cuánto ganan allí? No ganan nada, es el hambre. Y claro, como ustedes saben que a Vicky Dávila no le gustan las cosas con argumentos, pues resulta que la señora salió diciendo, ¿ustedes quién cree que los militares son sus esclavos? No les llega a las ceremonias o les llega tarde y los hace esperar por horas, humillándolos, no los respeta, no los quiere. ¿Se dan cuenta del contexto? Mientras que Gustavo Petro habla de muchos beneficios para los militares, la señora utiliza una llegada tarde o que porque no se paró de la silla a saludar a un militar, entonces ya lo hace un presidente malo y un presidente que está humillando a la fuerza. Esta señora sí tiene una lengua viperina, ¿no? Los ha debilitado, los combatió en sus épocas de guerrillero y como presidente sigue intentándolo. Oiga, qué atrevida esta mujer. El honor militar no es plata, es amor y respeto, es orgullo por el uniforme y por la labor sublime del soldado. Cuidarnos, exponer y hasta dar su vida por la nuestra. Esta imagen habla por sí sola. A usted le gusta es que ellos le rindan pleitesía. Y se basa en la imagen porque no se paró para saludar a un general, ¿no? Entonces se encuentran los argumentos de Vicky Dávila para justificar los argumentos de Gustavo Petro. Increíble. También, pues el presidente tuvo que callarle la boca a María Fernanda Cabal, porque salió también a criticar los 2 años de Gustavo Petro y decir un poconón de cosas, ¿no? Los invito a leer mi columna sobre estos 2 años de desastre con Petro.
Comillas, durante estos 2 años de petrismo solo hemos visto disparates, promesas absurdas y una alta dosis de propaganda socialista que ya no engaña a nadie. Ella y su socialismo y su comunismo para todo lado, ¿no? Y pues Gustavo Petro le responde y le calla la boca. Sacar de la pobreza 1.600.000 personas es ineptitud, pero fusilar 6.402 jóvenes inocentes es eficiencia. Según esta mirada goebbelsiana, le dice aquí a María Fernanda Cabal, ¿no? Y es que para poner un ejemplo, aquí el Ministerio de Defensa también publicó un video donde pues muestran lo que están haciendo con las fuerzas militares, incentivando a que vayan a prestar el servicio y demás, porque están en el gobierno del cambio. Ellos dicen, han triplicado los ingresos de los jóvenes que prestan el servicio militar, garantizando su dignidad y la de sus familias. Gracias a la ley 2384 del 2024, más de 85.500 jóvenes recibirán 910.000 pesos mensuales en enero del 2025 y alcanzarán un salario mínimo en julio del 2026. Esto es garantizar bienestar para la fuerza pública. Pero pues ya saben, la oposición dice lo contrario. Estos son los nuevos beneficios para soldados y policías que presten su servicio militar y vengan a vivir esta hermosa experiencia tanto en la policía como en el ejército. Primero, aumento de la bonificación mensual para prestar el servicio militar. 2. Reconocimiento del servicio militar como experiencia del primer empleo. 3. Reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres que tienen embarazo durante el servicio militar. 4. Promoción de formación educativa en las fuerzas militares y de la policía. Esto es más bienestar para las fuerzas. Avanzamos con dignidad. 2 años de gobierno. Gobierno de Colombia. ¿Cómo les queda el ojo a esta oposición recalcitrante, no? Pues los periodistas de oposición no se cansan, ¿no? Diana Saray Giraldo sale diciendo lo siguiente: si están viendo la audiencia contra Sneider Pinilla y Olmedo López, ya sabrá a estas alturas que este es el hecho de corrupción más brutal de las últimas décadas y que no fue una cuestión de 2 funcionarios que se salieron del redil, fue un accionar coordinado desde lo más alto. ¿Y dónde me dice Diana Saray? Pues dónde me deja a Odebrecht, por ejemplo. Odebrecht que ha quedado en la impunidad, donde banqueros, presidentes y demás recibieron beneficios, pero que aún están en la impunidad, presuntamente, ¿no? Pues Gustavo Petro responde, a esta periodista 6.402 jóvenes asesinados le pareció nada, o 50.000 asesinados por paramilitares también, ¿no? Con ayuda del Estado, señores, con ayuda del Estado. 3.000 jóvenes detenidos y 60 asesinados en las marchas contra Duque, o decenas de billones de pesos del erario público, robados por la EPS, y pues no se sabe la diferencia entre 1 billón y 1.000 millones, o entre 10 billones o 10.000 millones. Que Olmedo se vaya a la cárcel, yo mismo exijo la reparación de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, pero que no vengan los dueños de ciertos medios con una propaganda contra nosotros a ocultar su propia y enorme pobredumbre llena de sangre. Y es verdad, ¿no? Calladitos, hacen bulla frente a este escándalo de Olmedo López, pero guardan silencio frente a lo que se está descubriendo con las EPS en gobierno Duque, o frente a la ñeñe política, o frente a Odebrecht, o frente al caso de Oscar Iván Zuluaga, por ejemplo, ¿no? Con Odebrecht. Alejo Vergel también le contesta a Diana Saray y le dice, y así de fácil los periodistas de Colombia quieren tapar, ocultar, desaparecer decenas de escándalos de corrupción donde se robaron literalmente billones. Qué curioso, la pregunta es quién les ha dado la orden de desarrollar esas narrativas que eliminan los delitos como los cometidos por Reficar, Odebrecht, Agroingreso Seguro, el OCAT Paz y un montón más de que si se pone uno a hacer la lista, pues se le va todo el día a Alejo Vergel, ¿no? Dice después, el uribismo usa el caso de Olmedo y Sneider para atacar a Petro, y listo, hay responsabilidad política. Sin embargo, tienen rabo de paja porque la Contraloría está investigando el presunto robo de la Unidad Nacional de Riesgo durante el gobierno Duque, porque también se la robaron en el gobierno Duque, con plata para atender la pandemia. Aparentemente, su senador Ciro Ramírez y el caso de las marionetas tiene conexión con la unidad. Entre otros, mejor dicho, la derecha dejó el Estado apestado de corrupción y diseñado para robárselo. Y es verdad, ¿no? Esta creación de la unidad de gestión fue diseñada por congresistas y mire lo que ha pasado con ella. Todos los berracos gobiernos se la han robado. Hoy alcaldes uribistas asustados porque no pueden robar y necesitan recuperar la plata de las campañas. Tienen al gobierno Petro encima y se les complica manejar el país como cuando Duque, Santos y Uribe tranquilamente saqueaban. Ya no. Solo que estos medios no lo cuentan, ¿no? Están impotentes porque no pueden robar. Pues el presidente Petro sacó las buenas noticias de sus 2 años con una locución presidencial y aquí pues dicen en una fracción. El transporte férreo, las energías limpias, democratizar la conectividad y la seguridad también fueron prioridad en estos 2 años de gobierno. Así lo confirmó el presidente Petro.
Primero, lograron la operatividad de 3 corredores férreos en Colombia, multiplicaron por 10 la capacidad de energías limpias en Colombia, aumentaron el acceso a Internet en el país en un 76%, disminuyó el 5% de los homicidios y aumentó el 23% de las incautaciones del polvo blanco. Pero la señora Vicky Dávila dice que no, que están exportando más polvo blanco a diferentes países cuando están escogiendo miles y miles de millones de dólares en este ilícito. En 2 años logramos la operatividad de 3 corredores férreos. Pusimos a andar el tren de nuevo. Bogotá-Belencito, en Boyacá. Dorada-Chiriguaná, que es el tramo que va a juntar el Pacífico con el Caribe, una vez termine de desarrollarse esa línea férrea. Y algo que me parece fundamental para una nueva Colombia, en unos años, el tren Villavicencio-Puerto Gaitán, que empieza a ser construido por el Ejército Nacional. Adicionalmente, la carga solo en el corredor Dorada-Chiriguaná aumentó el doble. Y también activamos el tren turístico de Boyacá. 7. Estamos avanzando en una transición energética justa. ¿Qué es eso? Que la energía que usa el mundo hoy, Colombia en una parte, es sucia. Sobre la base del carbón, el petróleo y el gas, se arrojan gases que pueden acabar la vida en la atmósfera, en toda la superficie de la Tierra. Ahora hay que cambiarlas por energías limpias, que se hacen en base al agua, al sol y al viento. Ese tránsito de unas a otras lo estamos haciendo en Colombia. En energías limpias hemos pasado de 0,2 gigas a 2 gigas. Es decir, multiplicamos por 10 la capacidad de energías limpias de Colombia en solo 2 años de gobierno. Hoy tenemos 100 comunidades energéticas, barrios, veredas, que generan ellas mismas su energía eléctrica limpia, y hay 1000 en construcción en todo el país. Este es el camino de Colombia, el sendero fundamental que Colombia tiene que seguir para convertirse en una potencia de la vida. 8. En los últimos 4 años ha aumentado el acceso a Internet en el país un 76%. Hoy hay 49.6 millones de accesos a Internet. Aún falta mucho para cerrar la brecha. 9. También hay hoy, en lo que va del año, una disminución del 5% de los homicidios comparado con el año anterior. Un indicador que tiene que ver con la seguridad, que ojalá sea mayor, porque buscamos la seguridad humana en Colombia. 10. En el 2024 ha aumentado un 23% las incautaciones de cocaína. Llevamos 1.500 toneladas incautadas desde que llegué al gobierno, que tienen un valor en el mercado de 42.000 millones de dólares. Es decir, la cocaína que hemos incautado, si se hubiera vendido en Estados Unidos o en Europa, hubiera representado para Colombia más dólares que el petróleo y el carbón juntos. Esta es una especie de acción por la humanidad que en cierta forma los países del mundo no nos agradecen. Una acción que se llena de sangre, que nos cuesta seguridad, pero que con empeño tratamos de hacer, porque creemos que sin las economías ilícitas no habrá violencia en Colombia. Y pues faltará la financiación para estos grupos armados. Entonces se dan cuenta cómo Gustavo Petro aquí desmiente a muchas cosas que dice la señora Vicky Dávila, intenta confundir la señora a toda costa, pero no le queda muy bien porque aquí están los datos y pues también las cifras, señores. Aquí Gustavo Petro también dijo, nos quedan 2 años de gobierno, el remate, lo más duro y en donde daremos todo para conseguir las metas. Nuestro gobierno seguirá trabajando día y noche, así como trabajan Blanca Lucy y millones de colombianos y colombianas para construir una Colombia en paz. No han sido 2 años fáciles. Hemos tenido problemas, obstáculos, pero también logros y satisfacciones. Nos quedan 2 años de gobierno, el remate, lo más duro, y en donde daremos todo para conseguir las metas. He hecho un llamado a los partidos políticos, a los empresarios, a las organizaciones sociales, para que nos sentemos a construir un gran acuerdo nacional en torno a la reforma a la salud. El sistema de la Ley 100 no sirve. Se están robando por decenas de billones de pesos en los últimos años los recursos, mientras se cierran los hospitales públicos. La reforma a los servicios públicos es fundamental. Prácticamente toda la sociedad colombiana está tributando a unas generadoras que, teniendo unos costos bajos por ser hidroeléctricas, se enganchan al precio muchísimo más alto del gas y así le cobran a los usuarios. La implementación del acuerdo de paz y la lucha contra la corrupción, que es un flagelo derivado en todos los estratos de nuestra sociedad
y que ha permeado todas nuestras instituciones es fundamental. A este gobierno lo permeó también la corrupción. Hemos visto en la historia, en la actualidad, cómo gobiernos progresistas terminan permeados por un cáncer que es la corrupción y terminan por no cumplir sus objetivos. Aquí algo parecido comenzó, no tanto como dice la prensa, pero este presidente saca a cualquiera que por sospecha más o menos creíble sepamos que se ha robado un peso del pueblo. Aquí los corruptos no gobiernan, porque este es el gobierno del cambio. Nuestro gobierno seguirá trabajando día y noche, así como trabaja doña Blanca Lucy, que está por aquí ya haciendo los envueltos, y como trabajan millones de colombianos y colombianas para construir una Colombia en paz. Sigamos avanzando juntos con dignidad. Esta es la potencia mundial de la vida. Gracias por escucharme, muy amables. Bueno, tremenda intervención aquí de Gustavo Petro, desmiente a esta señora, pero hay una parte de esta locución que RCN, Caracol, Semana no quieren que vean. Escuchen, por favor. Hemos logrado sacar de la pobreza a más de 1.600.000 colombianos, 1.120.000 de la pobreza extrema. En la pandemia, Colombia lamentablemente alcanzó una pobreza monetaria del 40% de su población por una mala política del entonces, y hoy estamos en 33%. Esto ha sido en gran medida gracias a que este gobierno ha subido el salario mínimo, los ingresos de la gente más pobre y bajado el ritmo de crecimiento de los precios de la canasta familiar. 2. Hoy más de 500.000 adultos mayores de más de 80 años se benefician del aumento del bono pensional de 80.000 a 225.000 pesos mensuales. A la entrada en vigencia de la reforma pensional el año entrante, serán más de 3 millones de viejos y viejas que lo recibirán y tendrán una vejez digna. Esta es la mayor revolución social hecha, por lo menos en los últimos 70 años en la historia de Colombia. Todas las mujeres de Colombia, al llegar a su edad de pensión y por levantar su hogar, así no hayan trabajado fuera de él, recibirán un bono pensional. 3. En términos de empleo, hemos creado, desde que me posesioné, más de 1.032.000 empleos. Ustedes me dieron uno de ellos. Además, desde que incrementamos por primera vez el salario mínimo en 2023, descontado el costo de la vida, hemos aumentado el salario real en un 12% para todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia. 4. Recibimos el gobierno con una inflación de alimentos que llegó a cerca del 16% anual. Hoy, ese nivel ha bajado a menos del 4%, 3.7 exactamente. 5. El turismo aumentó 26.6 en 2023, superando los 5,8 millones de visitantes no residentes en Colombia. Este año, en el primer semestre, ya va otro aumento del 8,5%. Es decir, que hemos logrado que muchos millones de turistas extranjeros más que antes puedan venir a Colombia y dejar sus dólares para la riqueza nacional. También ha aumentado en más del doble los visitantes de cruceros internacionales, una cifra que es superior a todos los años anteriores sumados desde el 2020. Y esto es lo que los medios no le dicen a Colombia. Vicky Dávila, por su odio, solo sacó lo negativo, pero no habló nada de lo positivo. Pues Cielo Rosinque se pronunció frente a estas palabras de Petro y dijo: ay, presidente, si su merced hiciera informes como el de este momento por el canal institucional, al menos una vez al mes, con eficiencia la desinformación disminuiría. ¿Ah? ¿Qué opinan colombianos frente a estas intervenciones y cantadas de tabla del presidente Gustavo Petro con cifras en mano, señores, desmintiendo a estos medios del establecimiento? Colombianos, hasta acá este video, por favor, compártanlo masivamente porque esto es importante, porque están sembrando cizaña, desinformación, todos estos medios tradicionales que son financiados por banqueros, porque se les está acabando el negocio y la tetica del Estado que ellos, pues, disfrutaban con anteriores presidentes. Muy amables y hasta pronto.